Muy buenos días, les saluda María José Abarca desde la plataforma ICT Capacita del Instituto Costarricense de Turismo y les doy la más cordial bienvenida hoy, 3 de septiembre del 2024, continuando con el tema Introducción a las herramientas para la gestión turística del patrimonio natural y cultural. Así que bueno, les recuerdo que la opinión de los expositores y de esta moderación son propios de nuestras autorías y no comprometen la opinión oficial del ICT. Así como lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? En la sesión número 1, pueden utilizar el chat de YouTube para colocar sus comentarios, sus preguntas y al final de la sesión vamos a tener el espacio para contestarles. Les agradecemos muchísimo su sintonía, ¿verdad? A toda esa audiencia que se está conectando y también a las personas que nos van a ver de manera diferida, un cordial saludo. El día de hoy, como les comentaba, continuando con este tema tan importante, nos acompaña la señora Paola Vega Castillo. Bueno, ella es profesora catedrática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ingeniera electrónica graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, máster en microelectrónica y microsistemas y doctora en microelectrónica por el Instituto de Nanoelectrónica y Electrónica Médica de la Universidad Técnica de Hamburg en Alemania. Ella es la primera mujer costarricense en obtener un doctorado en electrónica y fue la primera profesora de ingeniería en electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, ha sido ingeniera de diseño en Intel y se ha desempeñado como ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones y también como viceministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. También se desempeñó como vicerrectora de Investigación y Extensión en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y actualmente trabaja para el desarrollo de territorios, trabaja en estrategias y tecnologías para el desarrollo de territorios inteligentes. Así que bueno, doña Paola nos ha acompañado anteriormente también en una charla y es el día de hoy estamos muy felices y encantados de que nos vuelva a acompañar. Así que bienvenida, doña Paola. Muchísimas gracias. Gracias en primer lugar al ICT por la oportunidad que nos da de compartir este conocimiento con todos y todas ustedes el día de hoy y de ahora en adelante en la plataforma ICT Capacita. También a todo el personal que está detrás de este esfuerzo, tanto del ICT como del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y bueno, comentarles que para el día de hoy los estaré acompañando. Como ustedes escucharon, mi especialidad es microelectrónica y lo que vamos a escuchar hoy me sirvió mucho a mí como una persona cuya formación principal no es el turismo, sino que más bien buscamos cómo aplicar nuestro conocimiento al turismo, pero estoy segura que también a las personas que son ya especialistas en turismo también les va a ser de utilidad para reforzar o complementar algunos conocimientos o traer a la mesa, como decimos, a la mesa de conversación, una serie de consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando estamos planteando cómo promocionar y sobre todo cómo organizar y cómo gestionar un destino turístico. La conferencista del día de hoy es la doctora Maryland Morant. La doctora Maryland Morant es profesora de la Universidad Técnica de Valencia, es licenciada en Derecho, máster en Estrategias y Gestión Ambiental de la Universidad de Valencia. También es doctora en Turismo Sostenible. Es una persona con más de 30 años de experiencia en ecoturismo, turismo inteligente, turismo sostenible. Y en estos 30 años de experiencia, ella ha sistematizado toda una serie de criterios que ha logrado plasmar en herramientas que apoyan la recopilación de información y el análisis del patrimonio cultural y natural para un destino turístico. La experiencia que ella nos trae es sumamente interesante, especialmente de cómo podemos realizar esta valoración de una manera mucho más, podríamos decir, metodológica, mucho más sistemática y reconocer así de una mejor manera cuál es ese
¿Cuáles son esos elementos que tienen mayor potencial para ser puestos en valor? Y sobre todo también, ¿cómo podemos ponerlos en valor de una mejor manera? De una manera que puedan ser conservados, que puedan seguir aportando todo este interés que causan en las personas turistas para que podríamos decir, motivadas a visitar un lugar específico, a permanecer ahí, a disfrutar de esta experiencia. ¿Cómo podemos mostrar y definir ese patrimonio natural y cultural que tiene, como decíamos, mayor potencial sin ponerlo en peligro y a la vez que sea una experiencia enriquecedora tanto para las personas turistas como para nosotros que vivimos en el lugar donde se encuentra ese patrimonio? Entonces, esta charla que se va a presentar hoy fue parte de un taller que nos dio la doctora Maryland Morant en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en el mes de julio. Hemos hecho un resumen de lo más importante de una de las sesiones del taller para que ustedes tengan allí, digámoslo así, de manera concentrada la información más importante, puedan llevarse en este rato que dura la charla las ideas principales alrededor del tema que expone la doctora Maryland Morant. Y ella vino como parte de un proyecto que se conoce como Destinos Turísticos Inteligentes, Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas al turismo, que es cofinanciado por la Unión Europea, por Costa Rica también, en el Fondo de Cooperación Triangular, Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, específicamente en la convocatoria para Costa Rica. En este proyecto estamos trabajando con cantones beneficiarios de Costa Rica y de Colombia y cuenta con la participación de más de 14 instituciones como socios estratégicos del proyecto, entre esas el ICT, por supuesto, como ente rector en el turismo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, porque como decimos, el proyecto está relacionado también con tecnologías de información y comunicación aplicadas al turismo, entonces tenemos aquí aporte desde el conocimiento de la gestión turística, pero también desde el punto de vista de la aplicación de las tecnologías. Y otros socios estratégicos, la lista es larga, pero es una alianza sumamente valiosa que tenemos con estas 14 instituciones y incluyendo nuestra contraparte en Colombia, la Agencia de Inversión en Oriente Antioqueño. La idea de esta charla es que este conocimiento pueda continuar reproduciéndose para que en el planteamiento de un destino turístico y sobre todo un destino turístico inteligente tengamos en cuenta todas las cosas que muy acertadamente nos señala la doctora Maryland Morant en su charla. Entonces, sin más demora, vamos a proceder a escuchar la charla del día de hoy, que es la segunda parte de puesta en valor del patrimonio histórico, del patrimonio cultural y natural de un destino turístico, a cargo de la doctora Maryland Morant. Vamos a dar unos minutos para la transmisión. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todas y todos los que estáis aquí y que sé que es difícil de puestos de trabajo, prestar atención durante tantas horas. Y bueno, yo estoy súper feliz de la invitación por parte de Paola de Marian y además es que estoy súper a gusto también, ¿no? Entonces yo creo que es parte de por vuestras participaciones y por poner ilusión, ¿no? Y yo creo que el seminario sin participación, pues no es nada, porque si yo aquí a una conferencia, pues no funcionaría. Si os parece, la idea, como comentabais, es hacer una parte práctica, pero antes de pasar a la práctica, vamos a ver ayer estuvimos hablando, para hacer un resumen, que muy bien ha hecho también Paola, sobre todas las herramientas que necesitaríamos para empezar con el turismo
desde el inicio hasta lo que sería el producto, ¿no? Las fundamentales. Entonces, una de las herramientas fundamentales cuando trabajamos en el territorio, como comentábamos ayer, es el inventario y valoración de los recursos. Entonces, vamos a ver una visión de cómo se hace ese inventario y después vamos a dedicar ese tiempo a que trabajéis en la ficha. ¿Os parece bien así? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues, ¿qué es un inventario de recursos? O estamos dormidos, ¿no? Vale. Yo diría que es como una lista, Sí. con qué contamos, qué podríamos tener a mano, que ya podemos ofrecer de una manera, o con lo que ya podemos trabajar. Totalmente. Es un listado pues, que tenemos en el territorio. Y en ese listado tiene que aparecer todo lo que tenemos en el territorio. Es como un catálogo. Ahí, por ejemplo, hablamos de que nosotros trabajamos con atractivos, ¿no? No solo con recursos, con atractivos. Y los atractivos engloban muchas. Tienen muchas facetas. Un atractivo es lo que hace que los visitantes y los turistas aprecien, admiren y quieran incluso volver, ¿no? Pues lo que es un inventario es cuando nosotros hacemos una catalogación de todo lo que tenemos en el territorio y con ese catálogo podemos discernir entre lo que podemos poner en valor y lo que no podemos poner en valor. Y eso es lo que vamos a trabajar un poquito hoy. Ahí hablo de inventario de atractivos, de inventario de recursos que dan soporte a la actividad, de receptores de residuos, pero nosotros nos vamos a ir directamente y ahora vais a hablar un poquito porque os voy a presentar una forma muy innovadora y diferente de trabajar con los inventarios. Pero antes de eso, ¿os acordáis que ayer hablábamos de categorizar un poco lo que son los recursos o lo que podemos inventariar? Bueno, pues ahí tenéis en pantalla unas categorías muy simples y que serían lo que nosotros necesitaríamos cuando trabajamos en un territorio para trabajar. Primero serían los recursos naturales, ecosistemas, bosques, sitios geológicos, geomorfológicos, ¿sí? Después tenemos las manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales que son museos, obras de arte, restos arqueológicos, lugares históricos, folclóricas. Ayer hablamos de esto, Paola, ¿te acuerdas? Que hablábamos también, y Mariana también lo decía, realizaciones técnicas, científicas, de ocio y de entretenimiento. Es decir, que no solamente es el patrimonio natural y cultural, sino que también tenemos, aquí entran jardines botánicos, zoológicos, que a mí no me gustan los zoológicos. Yo soy de la Liga Antizoológico a nivel internacional, estoy en un grupo, en una ONG que se llama FAADA, de buenas prácticas con animales. Yo trabajo en turismo sin animales. Pero bueno, los hay que sí que hacen prácticas sostenibles. También está todo lo del ocio y el entretenimiento, claro que sí. Entraría ahí, o sea que los inventarios a veces nos perdemos en que solamente tienen que ver con el patrimonio natural y cultural y no. Me gustaría que tuvierais en cuenta esto y luego eventos especiales, que es lo que decíamos. Oye, aquí tenemos eventos artísticos, lo que decíamos, pues hay obras de teatro, o van a utilizar un monumento que además luego por la noche, ¿no? Lo estábamos comentando con nuestro compañero que estaba ayer. Lo pueden utilizar como hablamos con los teatros normales que suceden en España y luego los convierten. Y luego, pues todos esos eventos deportivos, aventureros, incluso, pues mira, lo que se usa mucho también es reuniones de Harley Davidson, chorradas así que dices, ostras, reúnen a un montón de personas y es una oportunidad para conocer determinados lugares. Y luego los recursos asociados, súper importante, que son el clima, estos son los recursos fundamentales naturales que tenemos, el clima y el paisaje. ¿Por qué es el recurso fundamental el clima? Nosotros trabajamos mucho con el clima, ¿por qué? Es que de acuerdo al clima, obviamente, hay gente que le gusta el clima frío, el clima caliente, ¿verdad? O el clima lluvioso, hay gente que va a un lugar a pasear porque el clima porque siempre está lloviendo. O obviamente la gente que le gusta ir a la playa, pero que aproveche el clima caliente para ir a otras actividades del clima. Así es. A ver, el clima es el recurso fundamental. ¿Por qué? Porque el clima sí que determina las actividades que puedes o no puedes hacer. Ya no es que le guste al turista, sino que el clima determina cómo voy a hacer turismo o en qué época del año puedo hacer turismo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si va a haber confort térmico
confort hídrico, es decir, va relacionado, como decíamos ayer, lo mencionábamos un poco, a ver si da tiempo y lo podemos ver más en profundidad, va a determinar qué tipo de actividades vamos a desarrollar en el territorio. Entonces, siempre lo tenéis que poner como el recurso fundamental y el primero. Aquí tenéis una clasificación de lo que son el patrimonio cultural, así rápidamente. Nos ponemos, si queréis, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. El patrimonio material e inmaterial, que tenemos el patrimonio construido, viviendas, artilugios, medios de transporte, herramientas de trabajo, aperos agrícolas, productos típicos. Eso sería el material. Yo trabajo mucho con el patrimonio inmaterial, que son los símbolos, las leyendas, seres mitológicos, creencias rituales, folclore, que aquí tenéis muchísimo, etnobotánica, etnomedicina, fórmulas organizativas. Esto es para que veáis un poco la clasificación y luego para que trabajéis en vuestra ficha. ¿No? Tenemos obras de arte, restos arqueológicos, los paisajes culturales. También son manifestaciones culturales. ¿Qué es un paisaje cultural? Todo esto se tiene que inventariar. ¿Qué es un paisaje cultural? Porque un paisaje lo sabemos, un paisaje natural. ¿Qué es cultural? Que por cierto hay convenciones del paisaje cultural y está considerado como tal. ¿Qué es un paisaje cultural? Podría ser el ejemplo de Sevilla de la Pesta. En Sevilla hicieron una serie en Netflix sobre la peste y a través de la ciudad pusieron ciertos símbolos, por ejemplo, ractas, etcétera, donde se supone que ahí pasó algo durante la época de la peste. Sí y no. Un paisaje cultural está declarado por la UNESCO. Maryland señala a Jocelyn que refiere a obras arquitectónicas, iglesias. Paisaje cultural. Ujú. Podría ser que no. Los paisajes culturales. A ver, cuando hablamos de un paisaje, estamos pensando en la naturaleza, ¿no? Estamos en una vista panorámica. Está declarado por la UNESCO. Los paisajes culturales es donde hay una intervención muy sostenible del hombre con la naturaleza. Entonces, la intervención del hombre ha convertido ese paisaje cultural en un binomio de naturaleza y humano en armonía. Y existe. Eso existe. Por ejemplo, en España tenemos paisajes culturales en humedales. Buenos días. En el caso de nosotros, de Tarazú, en los paisajes culturales podrían ser puesto muy bien. Silvia Vega, exactamente. Los cafetales es un paisaje cultural. Los cafetales es un paisaje cultural. El cacao es un paisaje cultural. ¿Por qué? Porque hay un binomio en donde se combina la actividad humana de manera sostenible con el patrimonio natural. Y eso también se pone en valor. Los turistas tienen que ver esos paisajes culturales. Sí, perfecto. Los cafetales. Aquí tenéis cafetales. Aquí podéis sacar el paisaje cultural también. Bananeros, que sean sostenibles, no que se haya hecho solo con bananos, evidentemente, que se haya destruido. No te me explico. Ahora lo veis más claro ese paisaje cultural. Y esto está reconocido. Y además se tiene que inventariar. Es decir, vamos a poner en valor los paisajes culturales que vamos a inventariar porque de ahí podemos sacar itinerarios y rutas turísticas en los paisajes culturales. Me encanta el ejemplo que han hecho de los capitales, porque eso es una cosa que arriba que se tiene con los países, por ejemplo, igual que el Panamá. Y aquí lo que tenéis mucho que carecemos en otros países, que carece mucho en Europa, pero no tenemos mucho patrimonio cultural, que es el inmueble, el construido. Pero aquí tenéis mucho patrimonio material, que es el que resulta mucho más atractivo para los visitantes. Pues no, podemos quedar. Sí. Ferias, un tema patronales, donde se dan mascaradas, que tengan como Natural y cultural, pero nos olvidamos de todas estas cosas que os estoy diciendo. Entonces también hay que incluirlo. Es súper importante. ¿Sí? Muy bien. las ferias, ¿cómo se llama? Donde, bueno, la venta de productos agrícolas, de lo agro, la venta de lo agro. Sí, claro. A ver, Eso, la feria, perdón. Qué maldito.
Sí, no, es que todo esto lo tenéis que tener en cuenta. Incluso sabéis lo que se lleva muchísimo, poner en valor los sabores tradicionales. Y cada vez se va a llevar más. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más inmersos en la inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías y las personas lo que quieren salir. Y atención con lo que os va a pasar en vuestro país. Cada vez vais a tener más visitantes y turistas porque estamos en una globalización de lo tecnológico en donde hay toda esa activación de las personas de todo eso y quieren estar reconectados. ¿Y qué va a triunfar? Todo el tema del patrimonio material y los saberes tradicionales, que es la etnobotánica, que aquí tenéis muchos saberes tradicionales de etnobotánica, a través de comunidades indígenas, por supuesto, y la etnomedicina. Y luego, pues las fórmulas organizativas, como se organizan por planes, la matrilinealidad, todo eso es como que cada vez va a estar mucho más en auge. Pero por favor, una cosa que a veces ha pasado es no morir de éxito. ¿Sabéis lo que es no morir de éxito? Tener en cuenta la capacidad de carga que hablaremos de ella también, a ver si podemos hablar mañana. No morir de éxito, porque tener mucho, tampoco es lo óptimo. Hay que tener lo que el territorio puede acoger. Acordaros de todo lo que vimos ayer, el territorio, la capacidad de carga social, todo eso, porque sí planificaréis un territorio de manera adecuada. Y además os darán proyectos, porque emplearéis todo esto de capacidad de carga social, y entonces verán que se está haciendo de manera sostenible con todos los elementos, ¿no? Súper interesante. Bueno, ya, bueno, aquí tenéis una clasificación de recursos naturales que lo sabéis por supuesto, que no tengo que contaros. Pero ahora vamos a ver algo que vais a trabajar un poquito vosotros, que hablamos ayer, que es la valoración intrínseca y la valoración recreativa. ¿Os acordáis de lo que decíamos, no? La valoración intrínseca es la valoración que hacemos de los recursos por lo que sirven por sí mismos, por cómo son los recursos, y la valoración recreativa es el valor que nosotros le damos para ponerlo en valor al turismo. ¿Sí? ¿Me seguís o no? Quiero decir, igual muy rápida. ¿Sí, sí o no, no, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Y ahora vais a pensar un poquito vosotras y vosotros, porque os voy a hacer preguntas. Y vais a estar muy atentos porque esto no es que sea muy sencillo y seguro que es innovador. Vamos a ver cuáles son los criterios de valoración intrínseca. Es decir, ¿qué necesitamos para valorar los recursos con el valor que tienen en sí mismos? Y os doy todo esto y cuando acabemos esto ya hacemos la ficha, porque necesitáis saber estas cosas. Aquí se contemplan criterios de valoración del valor que tienen los recursos en sí mismos: significancia, representatividad, singularidad, naturalidad e integridad a nivel geológico, geomorfológico, faunístico, florístico, etcétera, etcétera, que vosotros conocéis de sobra. Estos serían los criterios fundamentales para valorar un recurso o un elemento en sí mismo. Evidentemente es subjetivo, pero vamos a ver, vosotros presentáis a una municipalidad un inventario, o a quien sea, y no podéis decir, este recurso es muy, tiene un valor intrínseco en sí mismo. Y os dirán, así, ¿y tú quién eres para decir eso? No, claro, porque tú eres guay, ¿no? Eres fantástica y maravillosa. Pues no. No, es porque me baso en ciertos criterios para poder presentar que se puede poner en valor en función de su valor intrínseco más que otros. Es subjetivo, evidentemente, pero con algo hay que trabajar. Y en mi grupo de investigación y con otros grupos de investigación hemos trabajado en estos criterios, que por cierto publicamos un artículo hablando de criterios de valoración y de los recursos, que podéis consultarlo, ¿no? Que eran varios artículos en revistas y demás, y nos dieron, o sea, nos escribieron como diciendo, enhorabuena, porque vuestra publicación ha sido una de las más descargadas a nivel internacional. O sea, que pensábamos, pues aquí era interesante esto de los criterios de valoración, y fue una de las que más descargas tuvo. Porque claro, no hay cómo valorar el patrimonio, es súper complicado. Bueno, entonces os pregunto, vamos a trabajar en el primer criterio, significancia. Entonces os digo, lo primero que quiero es que leáis lo que pone ahí, que es muy rápido y muy sencillo. Mis PowerPoint son más de visuales que de tener información y de estar leyendo la información. Y claro, esto es absurdo, si no, ¿para qué estás aquí? Si lo que haces es apoyar en recursos. Leedlo, por favor. O si queréis, os lo leo yo. ¿Se lo leo yo? Se refiere al valor, importancia.
Estamos en el primer criterio. Se refiere al valor o importancia del elemento natural, sea fauna, flora o elemento abiótico, en función de su relación con el entorno y las características propias que presenta como perteneciente a la clase o tipo en la que haya sido incluido. Valor naturalístico, valor científico, valor social universal, etc. ¿Habéis entendido algo? Muy bien. A ver, esto es lo mismo para patrimonio natural que cultural, ¿eh? Exactamente lo mismo. Puede servir este criterio de significancia o significabilidad, como queráis llamarle, es conmigo, me da igual. Se puede aplicar lo mismo a un patrimonio natural que cultural. Esto significa el valor que tiene el elemento, da igual que sea patrimonio natural o cultural. Yo no estoy viendo la presentación, no están llegándole la presentación. No, un momento porque no está compartida la presentación. Sí, sí se está viendo en las dos pantallas que tengo, sí se visualiza. Me indican si alguien que esté de manera virtual no lo ve, aparte de lo que está señalando. Gracias, Jocelyn. Sí, sí se ve, Marilyn. Debe ser un asunto de conectividad, probablemente. Debe ser un asunto de conectividad de alguien, ¿no? Sí, sí. Vale. Eso, o podría salir y volver a ingresar, o a excepción de que la tenga piñada la imagen. Se queda como, si no hay una conectividad, se queda como congelada. Vale. Continuemos, continuemos, sí. Sí, a ver, esto se refiere a la importancia que tiene ese elemento o ese patrimonio en función con la relación que tiene con el entorno. ¿Qué significa esto, la relación que tiene con el entorno? Esto es importante porque ahora vais a hacer unas fichas sobre esto. ¿Qué significa? Vale, lo digo yo. Ok. A ver, el patrimonio nunca puede disociarse de donde está. Aunque se empeñen los japoneses y muchos asiáticos en cortar templos, en llevarse iglesias diseccionadas por piezas, cuando tú te la llevas a otro lugar, no tiene sentido. No tiene sentido porque el patrimonio hay que interpretarlo del lugar de donde es el patrimonio. Y con la naturaleza pasa igual. Tú no puedes reintroducir, si los que trabajáis en la naturaleza lo sabéis, pero tú no puedes reintroducir especies alóctonas, tienen que ser las autóctonas, porque son las que hacen que el ecosistema funcione, que la cadena trófica funcione. En cuanto metemos especies que no son del lugar, como ha pasado aquí en todos los países, ¿qué sucede? Desaparecen las del lugar. Se hacen más fuertes, pues esto es lo mismo. Marilyn, tal vez para dar un ejemplo en ese sentido, ¿verdad? La segunda línea clave que tiene que la relación con el entorno, producto del trabajo que se ha hecho en comunidades, hemos trabajado con la comunidad que se encuentra cercana al monumento Guayabo. Y cuando usted empieza en este proceso de inventario y a conversar con las personas que son del lugar, curiosamente la mayoría de las personas decían que ellos no sentían que Guayabo fuese parte o que les significase algo relevante para el desarrollo de la actividad complementaria que estaban haciendo a nivel de turismo. Entonces va un poco más bien en el sentido contrario, ¿verdad? Tenemos todo un gran recurso, ¿verdad? Como es el monumento Guayabo, pero la comunidad como tal no lo ve como parte de la posibilidad. ¿Por qué, María? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ven? Porque, digamos, parte de lo de las entrevistas señaló fue que el bus tal cual pasa, ¿verdad? Directamente con la visitación que tiene, pasa, cae directamente al Guayabo, la gente se baja del bus, hace el recorrido en Guayabo y se devuelve en el mismo bus. Entonces hay que hacer todo un proceso adicional, ¿verdad? Para crear las condiciones para que esta visitación pueda por lo menos quedarse unas cuantas horas dentro del lugar. Entonces, por eso más bien lo sienten como alejado y se enojaban mucho cuando dábamos el dato estadístico de cuántas personas visitan el monumento, porque no hay relación proporcional entre la visitación al monumento y el beneficio que trae para la comunidad. Lo que estábamos hablando ayer con el castillo, el templario. Hay que buscar la fórmula de hacerlo con otras cosas. Exacto. Sí. Bueno, de todas formas, también tengo que deciros que hay una falta de aprecio hacia el patrimonio que tenemos, cada uno en su lugar de origen muy grande.
Yo he trabajado en Egipto y para los servicios, los servicios que se llevan, evidentemente, para los servicios de hoy en día, ellos. Buenos días. Seguidas. Pero hay que coger ese aprecio. Tú no puedes poner en valor nada si no lo aprecias. Un guía no puede ser bueno si no aprecia lo que está contando. Y eso es fundamental. Entonces, hay que trabajar en información y capacitaciones mucho en todos los proyectos. Mucho es mucho. De volver a apreciar. Es más, trabajando con los briblis, ellos tienen mucho aprecio por todo lo suyo, su cultura, su identidad. Pero ellos creen, aunque ellos lo aprecian, que cuando lo estén contando, no va a interesar. O sea, ellos sienten que tienen que hablar más del patrimonio natural, que más que de su cosmovisión, su espiritualidad, cuando en realidad es lo más importante que tienen. Porque aunque están en un bosque primario, que es fundamental, el 60% del bosque primario de Costa Rica lo tienen ellos, en la región de Talamanca, pero no sienten que les interesa a los demás. Es decir, eso hay que trabajarlo muchísimo, porque eso es como una baja autoestima, ¿no? No me interesa mi patrimonio. Perdona, tu patrimonio es brutal, es de lo mejor, ancestral. Entonces sí tienen que trabajar mucho en las capacitaciones, porque para ellos es muy importante. A ellos les pasa lo contrario, sienten que es súper importante lo suyo, pero trasladan en información lo mismo que están haciendo otros guías hablando del resto de Costa Rica, cuando esto es un elemento totalmente diferente. Y parece complicado, ¿no? Eso es súper complicado. Bueno, sigamos. La significancia básicamente tiene que ver con el patrimonio que está relacionado con su entorno y tiene las características propias del grupo al que pertenece. Ahí tenéis un ejemplo de un gorila, del Parque de los Volcanes de Ruanda. Los gorilas estos son los que están en Ruanda y la República del Congo. Es una especie que está en peligro de extinción. No sé si habéis visto, muchos de los que estáis aquí sois muy jóvenes, Gorilas en la nieve. Esa película maravillosa de Sigourney Weaver, en donde ella representaba a una científica que estuvo trabajando con esta tipología de gorilas, y bueno, la asesinaron y demás. Es una especie de gorilas que solo puede habitar en un bosque húmedo de niebla. Entonces, ellos son gorilas. ¿Hay muchos gorilas en el mundo? Sí, son gorilas. Pero estos gorilas viven porque están relacionados con el entorno. Pues es como os decía, la significancia es esa relación que tiene el elemento con el entorno y un ejemplo pues son los gorilas, ¿no? Que no se puede disociar. Entonces, lo que os voy a contar, todos estos criterios, no significa que si tienen un criterio no puedan tener los demás. Es decir, si tienen todos los criterios, imaginaros el valor intrínseco que tienen, ¿no? ¿Sí? Cuantos más criterios tienen, más valor intrínseco. Vamos a pasar a lo que sería el criterio de la representatividad. Y aquí tenéis flamencos de... Aquí tenemos a personas de Colombia, yo he puesto de ejemplo los flamencos del Santuario de Flora y Fauna de la península de Guajira en Colombia. ¿Por qué? Porque mirad el rosado que tienen sus alas, es espectacular, sabéis que lo tienen por y demás. Pues cuando hablamos del criterio de representatividad, ellos están representando el grupo al que pertenecen. Porque son flamencos hay por todas partes del mundo. Flamencos también tenemos en España, no son grisáceos, no tienen el pelaje tan espectacular. Pertenecen al grupo, pero tienen una representatividad típica. ¿Por qué? Porque sí, porque son flamencos, eso es típico. Pero ¿qué los hace singulares? Que sus plumas son las más rosadas que hay en el mundo. Entonces aquí tenemos el criterio de representatividad típica, que sería, pues bueno, son flamencos conocidos por la geografía mundial, pero la singular única es porque sus plumas son las más rosáceas que hay en el mundo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces este sería otro de los criterios que hay que tener en cuenta. El de representatividad, que sería la típica del grupo al que pertenece y la única. Porque aunque sean flamencos, son únicos estos flamencos, ¿sí? ¿Me podéis poner algún ejemplo así rápido de representatividad típica y única o singular? El tacaco. El tacaco. ¿Qué? Bueno, tienes que... Sí, pero es en Costa Rica, pero tienes que decirme que es típico y singular. El tacaco es único y singular de Costa Rica. Sí. No sé qué es el tacaco, fíjate, me has pillado. Perdóname porque estoy un poco constipida, pero es como una cartilla no es eso. Es el fruto de una enredadera como el chayote. Ah,
Interesante. Y eso es único. Como el caso. Muy bien. ¿Algún ejemplo más? Si queréis podéis trasladarlo al patrimonio cultural. Los apuntados. Sí. Yo quiero que os quedéis con estos criterios para trabajarlos luego, por favor, aunque la ficha es muy intuitiva y os doy todas las pistas necesarias para poder realizarlo. El ejemplo es el saco dorado. Moderado. El saco dorado. El saco dorado, sí. Hay muchos sacos, ¿no? Los perezosos, por supuestísimo, los perezosos. Que por cierto, como decirlo, los perezosos, con toda la fragmentación del territorio de las carreteras y cada vez más, cada vez hay más centros de recuperación en donde les alcanza Bueno, muy bien, pues ya tenemos el criterio, acordaros, de significancia o significatividad y el de representatividad, que puede ser típica o singular. Vamos a lo que es más singular. Y aquí tenéis un ejemplo. Perdón, es el Parque Nacional Sequoia en California. Y aquí hay un árbol del general Sherman, que no sé si sabéis que se protegió de este parque gracias al general. Es muy curioso, aunque se dedicaban a matar las poblaciones indígenas y a los indios, pues veían súper interesante proteger los parques nacionales. No sé si lo sabéis, porque decían, bueno, toda esta naturaleza hay que protegerla, pero al mismo tiempo estaban matando a los pobladores de Estados Unidos, como cual llama la atención, eran muy naturalísticos, pero pues esto es un ejemplo, porque mirad la singularidad a lo que se refiere. Es raro, ¿no? Tiene las características propias del tipo al que pertenece, eso es una especie arbórea, pero es uno de los árboles más grandes del mundo y que tiene mayor diámetro y además tiene una escala geográfica reducida como los ejemplos que habéis puesto, porque no está distribuido en todas partes del mundo. Y además hay otra cosa fundamental, y es que están en peligro de extinción. Es decir, porque el número de elementos es muy pequeño, ya no quedan. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque cuando vais a poner en valor patrimonio natural o cultural, todas estas cosas que vais analizando y vais intentando ser algo que le interese a las personas. Porque ¿a quién le interesa viajar a algo que hay mucho, a un lugar o donde no hay, o donde sabe que además está en peligro de extinción y probablemente vaya a desaparecer? ¿Dónde van a querer ir? Van a querer ir a las maravillas del mundo, van a querer ir a espacios donde están en peligro de extinción, van a querer ir a otras especies que ya casi no quedan, y eso es poner en valor, y con estos inventarios vais a poder poner en valor esos elementos y justificarlo. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que tener en cuenta la singularidad, lo raro que es la escala geográfica donde está distribuido y el número de elementos que hay. Y ahí aparece la endemicidad y el relictismo. ¿Sabéis lo que significa, no? Endémico. Endémico significa que es de un lugar determinado como los ejemplos que habéis puesto. ¿Qué me gusta ir a ver a mí? Sea de un lugar determinado, porque chicos, debe ser, mirad, si yo me voy a ver algo aquí en Costa Rica y me voy a mi casa y lo voy a volver a ver en mi casa, pues me va a interesar. Y es algo que yo no tengo. Y eso es fundamental. Y algo que yo no tengo. Y esto es algo que tienen que trabajar también dentro del mismo país las comunidades indígenas, porque si ya están mostrando el resto de operadores en Costa Rica de la naturaleza, no tienes que ofrecer naturaleza los turistas visitantes. Tienes que ofrecerles tu patrimonio cultural y material que es único. No sé si me explico y a veces se tiende a hacer lo mismo en todas partes. ¿Qué tenéis que hacer? Lo diferente, lo único y lo singular. Y ahí conseguiréis turismo. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? No, por supuesto. Pero se vuelve a repetir lo mismo. O sea, si yo he visto perezoso, no es perezoso en otro lugar. Por poner un ejemplo. Estaría súper bien repartirse lo que cada uno puede ofrecer. Estamos diseñando la ruta del cacao con la comunidad Brindley e intentando que cada uno de los emprendimientos de otro punto de vista diferente, ¿no? Como claves, pues bueno, yo, las piedras curativas, además esto vino del cacao porque empezó con esto, lo otro, otro que puede dar otra visión, y dentro de la misma ruta ofreces visiones diferentes y haces entre todo que sea una visión conjunta de un territorio único y singular. Y eso es como súper maravilloso. Bueno, pues aquí tenéis la singularidad que sería acordaros escala geográfica, número de elementos, que sea endémico del lugar, y entonces ya hemos subido como a otro nivel en el valor intrínseco que tiene el patrimonio. Aquí tenéis algunos ejemplos, pues
Galápagos está destruido. O sea, Galápagos, yo he trabajado en Ecuador durante 5 años y cuando trabajaba en Ecuador todavía antes se subían los turistas a las tortugas, o sea, se hacían relaciones con el patrimonio natural y todo. Sí, y lo busco en internet todavía fotografías subiéndose. O sea, y se permitía, y no hasta hace mucho, o se permitía, como veis en el Pamukkale, en esas formaciones geológicas tan brutales, eso lo utilizaban de piscinas para el turismo, para estar prohibidos. Pero ¿cuándo lo prohíben? Cuando ya no puedes corregir el impacto ambiental que ha habido sobre las formaciones o sobre las especies que están desapareciendo. Entonces, hay que trabajar siempre, digo, con carácter preventivo y no correctivo. Y la tortuga de Galápagos pues está desapareciendo. Ahí tenéis en la Arizona, pues sí, estos son paisajes que se mantienen. Aquí hay otro punto de una reserva de la biosfera de Chile, en donde es una de las reservas de la biosfera, como veréis aquí en Costa Rica, que tiene una de las mayores biodiversidades del planeta. Bueno, vamos a observar todo esto, ¿no? No sé. Bueno, pues eso sería la singularidad. Y nos vamos a dar, perdón. Parte del tema ese de singularidad que hablábamos. Si el asunto, por ejemplo, en el Amazonas, que no se le da el valor como tal de selva, o la parte natural que tiene Brasil, y la gente de la zona lo único que dicen, bueno, necesitamos sacar madera y pasar ganado. Entonces ya eso va dañando totalmente ese recurso. Totalmente, pero te puedo decir que más que la gente de allí, los que los explotan no son de allí. Estos son las grandes compañías madereras, normalmente norteamericanos otra vez, y europeos, que están extrayendo todo, esquilmando absolutamente toda la parte del Amazonas y sobre todo en la zona de Brasil y bueno, de Colombia también, ¿eh? Bueno, es lamentable. Lamentable. Esto se debería defender a nivel internacional. Debería de haber unos reservorios de naturaleza y reservorios de personas sabias en la naturaleza y que se protegiera a nivel internacional, que no se hace. Bueno, aquí esto es una cosa súper difícil, que yo no sé aquí. Aquí yo creo que hay personas que tienen fincas que incluso tienen la naturalidad, que ha sido tan difícil la accesibilidad a esos espacios que se están en Costa Rica, los sitios que descubren especies a diario, por botánicos y biólogos, porque están en un estado de naturalidad y de integridad increíble, ¿no? Pues eso sería también algo a tener en cuenta como un criterio de valoración intrínseca del patrimonio, porque están totalmente contrarios a lo que es artificial y el estado de conservación íntegro. O sea, eso es íntegro. Y he puesto el ejemplo del Pantanal de Mato Grosso en Brasil porque es tan inaccesible. Mirad el tamaño de los luzas, ahí se puede subir niños y flotan. ¿Pero por qué existe esa integridad? Pues porque el ser humano no ha accedido, porque las condiciones no son de habitabilidad y no pueden vivir todos en palacitos y ir pasando de palacito en palacito, ¿no? Que son las construcciones encima de los humedales. Entonces se mantiene así. Pero eso criterio también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De la integridad. Para dejarlo íntegro y no pasar por ahí el turismo. Aquí tenéis otros ejemplos de la integridad, en donde la integridad hay que tener en cuenta pues cómo se mantiene el equilibrio entre todos los elementos abióticos y los bióticos, ¿no? Y eso se tendría que conservar por completo. Bueno, pues con esto hemos acabado los criterios de valoración intrínseca. ¿Quién de vosotros es capaz de mencionarlos sin mirar? Vuelvo a repasarlos para que tengáis en cuenta los trabajos en la ficha: significancia, representatividad, singularidad, naturalidad e integridad. Muy bien, también son algunas. Sí, relacionado con ello. Esto es mucho más sencillo. Bueno, ¿y qué hacemos cuando ya tenemos hecha esa ficha de inventario? Ya hemos analizado los recursos en función de su valoración intrínseca. Vamos a ver si además tienen la aptitud para poderlos poner en valor para el turismo, ¿no? De ahí el análisis se centra en lo frágiles que son, lo atractivos, lo accesibles, que lo hablamos ayer un montón de veces, si están disponibles en el tiempo y en el espacio, si tienen aptitud para la educación e interpretación ambiental, que son una de las actividades recreativas que estuvisteis poniendo ejemplos ayer, y si se pueden utilizar para tal fin. ¿Qué significa? Si hay recursos, claro, porque todo es súper bonito, pero vamos a ver si tenemos turistas y visitantes y no tenemos gestión económica para poder gestionarlos, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta.
Es decir, si va a haber técnicos, guías, etcétera, etcétera, y una infraestructura y unos equipamientos que den cabida a que haya turismo. La facilidad, algo súper simple, súper simple. La facilidad es la posibilidad que tiene de destruirse o degradarse el recurso. Es evidentemente el contrario a la resistencia. Esto tiene que ver mucho con la resiliencia, es decir, qué capacidad tienen los recursos de, pese a las acciones antrópicas del ser humano, no desaparecer por esas acciones. Y también tiene que ver con lo endémico que sea, con lo raro y con la amenaza que tiene de extinción. Os he puesto ahí un ejemplo del lince ibérico, que está en España en el Parque Nacional. ¿Por qué? Porque solo está allí en Doñana, en el Parque Nacional, lo están reintroduciendo. Y es una especie muy, muy vulnerable y en mucho peligro de extinción. Entonces, yo creo que este criterio es súper fácil. Si vamos a tener algún patrimonio natural o cultural que sea muy, muy frágil, sabéis que no lo podemos poner en valor. No se puede poner en valor, por mucho valor intrínseco que tenga, pero sí se puede poner en valor de otras formas. Porque nosotros hemos puesto en valor mucho patrimonio frágil, como a través de centros de interpretación en donde el turista interpreta otras cosas, huellas, heces, nidos. Es decir, se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de ver el patrimonio en sí mismo. Es como jugar con ello, ¿no? Vale. La atractividad, ¿qué significa la atractividad? Esto es muy subjetivo, porque cada uno tiene un nivel de atractivo. Es decir, a cada uno le gustaban algunas cosas, ¿no? Tiene que ver con la conservación del recurso, el tamaño, las dimensiones, lo emotivo que sea según tu patrimonio cultural, es decir, lo que tú has aprendido, la cultura que tú tienes, de dónde vienes, y está basado en criterios estéticos, perpetuales, de belleza, y eso va mucho también dependiendo de las culturas. Claro, cada uno tiene esos criterios. Lo que sí que os puedo decir es que hay unos criterios generales de valoración. Es decir, siempre se suele valorar más lo grande que lo pequeño. ¿Eso qué significa? Menos lo que hablábamos ayer con los birdwatchers, con los observadores de aves, que antes estaban en tu general te vas a un safari. Yo he estado con los observadores de aves y me he ido a un safari y yo he visto un elefante delante de mí y he dicho, wow, ¿no? Normalmente, en términos generales, a ti te sorprende, ¿no? Los grandes mamíferos, la grandiosidad de los elementos del patrimonio cultural, y eso se pone en valor antes que lo otro. Porque lo otro ya es para unos grupos de demanda muy reducidos. ¿No? ¿Me seguís? Sí, esto es más sencillo. Entonces, si queréis poner en valor, sabed que lo grande, ¿no? Y lo que está en mejor estado de conservación será lo que tenga una mayor visitación. Sí. En términos generales, me está yendo algo que accesibilidad. Aquí tenéis la reserva de Santa Elena en Costa Rica. ¿Por qué se mantienen muchos lugares en estado prístino, en estado de conservación maravilloso? Por las dificultades para llegar a ese lugar. Aquí utilizáis muchísimas pasarelas. Es imposible. Porque a mí me hace gracia a los turistas, no voy a dar un paseo por la selva, vale, vete, ¿no? Suerte. Eso es mucha incultura y ignorancia, ¿no? Si vuelves, pues ya, si eso ya más, ¿no? Entonces, la accesibilidad, también tenéis que trabajar para que haya facilidad para que las personas accedan al lugar, porque se trata también de tener ganancias económicas, no nos equivoquemos. Una de las finalidades del turismo, ¿cuál es? Poner en valor para el conocimiento de la educación ambiental. Es dinero. Hay que vivir. Lo que pasa es que se puede vivir de manera sostenible. Es decir, sin dañar y conservándolo y además poniéndolo en valor. Una cosa súper importante es poniéndolo en valor a través de programas de educación e interpretación para que otras personas lo aprecien. ¿Sabéis lo bonito que es que vengan al país de cada uno y conseguir que aprecien ese patrimonio y además lo defiendan? Eso es wow, ¿no? Eso es hacerlo bien con el turismo. No es verdad. Bueno, pues la accesibilidad. ¿Por qué decimos disponibilidad del recurso en el tiempo y en el espacio? Esto tiene que ver con la capacidad de carga recreativa. Porque hay sitios donde hay oportunidades para la visita y otros sitios que no. Hay especies que se pueden ver en una época del año y hay otras que no podemos verlas. Hay parques nacionales y parques naturales que están abiertos y en determinadas horas del día están cerrados. Entonces, esto depende también de la gestión
del espacio y donde se encuentren los recursos, que se hagan de esos recursos que nos permitan visitarlos o conocerlos como no nos permitan. ¿Sí? Eso está muy sencillo. La factibilidad tiene que ver con lo que hablamos de la viabilidad económica, los beneficios sociales y la actitud que tengan los actores locales para que, lo que hablábamos todavía, ¿no? Para poder poner en valor y hacer un programa conjunto de que se ponga en valor el patrimonio, los recursos y que todos estén, que todas las piezas del puzzle encajen para que se pueda dar ese turismo y sobre todo que haya viabilidad económica, equipamientos, infraestructuras y servicios para poder ofrecerlos al turismo. En definitiva, es la capacidad de gestión que tienen los lugares. Porque si no hay capacidad de gestión, tú puedes proponer lo que quieras, tener los recursos más fantásticos y maravillosos que no vas a poder hacer. ¿Es así? Y bueno, y con esto hemos acabado rápidamente los criterios de valoración. Y de esta manera, ¿verdad? Hemos visto lo que se desarrolló en el video. Y bueno, seguidamente, doña Paola nos va a hacer una síntesis o conclusiones, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que se desarrolló en el contenido. Adelante, doña Paola. Muchas gracias. Bueno, sí, este es como mencionamos, el resumen de lo compartido. Después de esto, como ustedes vieron, siguió un espacio en el cual se trabajó en una serie de fichas donde se hace la valoración de todos estos aspectos que comentó la doctora Maryland Morant. Aquí, muy importante recalcar la importancia de que tengamos en mente todos estos atributos que ella mencionó con respecto al patrimonio natural y el patrimonio cultural. Recordemos que es sumamente importante poder conservar este patrimonio. Por ejemplo, ustedes pudieron ver en el caso el ejemplo de la secuoya, ¿verdad? Donde estamos hablando de que son especies en vías de extinción, estamos hablando de que esto es parte de la naturalidad del paisaje, pero que tenemos un aspecto muy importante de singularidad, porque vamos a ver la secuoya, porque hay muy pocos árboles, por ejemplo, con estas dimensiones, porque además, debido a las condiciones en las que se ha desarrollado la humanidad, quedan muy pocos de estos árboles con estas características. Entonces, no solamente tenemos la singularidad, sino que además tenemos lo que se conoce como el relictismo, ¿verdad? O sea, son remanentes de una especie, supervivientes de una especie, y que los hace todavía más singulares, ¿verdad? Y más valiosos. Y todas estas cosas las podemos poner en valor, pero debemos considerar que necesitamos mantener las condiciones adecuadas para que precisamente este patrimonio, en este caso natural, pueda continuar existiendo y por lo tanto pueda seguir aportándonos valor. Igualmente, no sé si ustedes han podido escuchar en el último tiempo noticias con respecto a, por ejemplo, España, Japón, incluso Manuel Antonio, donde se ha mencionado, por un lado, la necesidad de restringir el turismo en ciertos lugares debido a que está causando daños en el paisaje. En Japón están teniendo esta situación en algunos de sus principales atractivos naturales. Por otro lado, también si vemos desde el punto de vista de lo que ha llamado la doctora Maryland Morant, también en otra presentación, la carga social de un patrimonio es cuántas personas estamos dispuestos a recibir en un lugar. Recuerden que en España el exceso de turismo, ¿verdad? Digámoslo así, ha llevado a que de alguna manera se creen conflictos por el gran éxito que han tenido. Es muy bueno que tengamos éxito, pero toda esta planificación del turismo debe hacerse de una manera preventiva. Preventiva porque
Queremos que vengan turistas, pero queremos que nuestros recursos naturales se conserven para que ellos los puedan seguir disfrutando, para que nosotros podamos seguirlos disfrutando, porque es nuestro patrimonio, para que además no se ponga en peligro la sostenibilidad de nuestros recursos, no sea que, por ejemplo, haya un exceso de agua que conduzca a lo que se llama un estrés hídrico, o sea, estamos necesitando más agua de la que realmente necesitaríamos, pero no solamente eso, en el territorio estamos necesitando más agua de la que el territorio puede proveer. Entonces eso hace que para las personas turistas que van y vienen tal vez no se note tanto, pero para quienes viven en ese territorio sí resulta un gran problema. También el hecho de que haya tantas personas en un territorio hace que la naturaleza de ese lugar sufra. Y precisamente las personas llegaron ahí en parte por el atractivo natural del lugar. Además, por supuesto, de las experiencias culturales, gastronómicas, etcétera, que puedan tener culturales que puedan tener en el territorio. Entonces tenemos que guardar este equilibrio desde el punto de vista de la fragilidad de los ecosistemas, pero también desde el punto de vista, podríamos hablar de la fragilidad de nuestro ecosistema social. Las personas, cuando hay demasiadas personas turistas, ya se sienten incómodas, se sienten que ellos son los extranjeros en su propio territorio. Y aunque queremos, por supuesto, siempre buscamos que exista un desarrollo del lugar, apoyado por el turismo como actividad económica, puede ser que una falta de planificación haga que más bien el lugar sea, podríamos decirlo así, tomado por personas que son fuera del lugar, que empiezan a comprar y comprar y comprar partes de este territorio. De repente, los mismos habitantes de ahí son los que en realidad tienen menos llegan a tener menos presencia en el territorio, no solamente a nivel de habitar ahí, sino a nivel de posesión del territorio. Y eso tampoco es un extremo saludable, ¿verdad? También ha sucedido que debido al alto potencial turístico, se crean obviamente muchas opciones de alojamiento, eso está bien, solamente que se crean tantas y hay tanta demanda que los precios suben excesivamente y entonces las personas que son los habitantes regulares del lugar, los habitantes permanentes, ven limitadas sus opciones de acceso a la vivienda precisamente por esta, digámoslo así, gran competencia con el alojamiento que requiere el turista, que es una competencia obviamente que nunca se pensó, ¿verdad? O sea, en el sentido de que nunca se quiso que fuera así, pero se dio. Y esto hace que vayamos a tener, si no tenemos cuidado, vayamos a tener en la población una actitud en contra del turismo. Y no queremos eso. Queremos que el turismo sea un motor de desarrollo, pero el desarrollo quiere decir debemos procurar el bienestar de las personas que residen de manera permanente allí. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que realmente nos hace únicos y diferentes? Lo que nos hace especiales, que llama la atención de las personas turistas y quieran estar con nosotros. ¿Qué es lo que podemos ofrecer para que ellos se sientan a gusto, felices, quieran volver donde nosotros? Pero además, ¿cómo hacemos para ofrecer eso sin poner, digámoslo así, sin poner en peligro nuestro hogar, en peligro ecológico, ¿verdad? Y también para poder sentir todavía que es nuestro hogar. Lo compartimos con otros, pero es nuestro hogar. Eso es algo realmente importante. Pienso que en mucho el ecoturismo podríamos decir, aplicado de una manera muy, muy integral, muy consciente, ¿verdad? Muy clara, muy metódica, puede llevar a este tipo de convivencia armónica entre la actividad turística y las personas que habitan el lugar, además, por supuesto, con el medio ambiente del lugar. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta. Identificar este potencial, identificar qué necesitamos para mantener este potencial y de esta manera entonces asegurarnos que este producto turístico se mantenga en el tiempo, pueda continuar sirviendo su propósito
Y sirviendo su propósito significa dándonos bienestar a todos, a los que nos acompañan temporalmente porque quieren visitarnos y a los que vivimos en el lugar donde se está mostrando este patrimonio. De la misma manera que se debe conservar el patrimonio natural, el patrimonio cultural es sumamente importante. Si venimos a Costa Rica es porque queremos conocer la cultura de Costa Rica. Si vamos a un territorio indígena es porque nos interesa conocer la cultura indígena. Queremos saber, queremos vivir, queremos compartir con ellos cuál es su modo de vida. Y si nosotros cambiamos eso, precisamente por un lado perdemos en riqueza cultural, pero además estamos cambiando una cultura por otra. Entonces, imagínense, por ejemplo, una persona que venga que sea norteamericana y que quiera venir a conocer la cultura indígena. Y de repente empezamos a cambiar las actividades, lo que se muestra, lo que se hace, todas, y adaptamos las actividades de manera que pensamos que a las personas de Norteamérica les gusta, por decir algo, la música pop, les gusta cierto tipo de baile, les gusta cierto tipo de manifestaciones culturales y nosotros tratamos de darle eso mismo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque perdemos nuestra identidad y perdemos precisamente la razón por la cual ellos querían venir a esta zona indígena, por ejemplo. Y por otro lado, si las personas lo que están buscando son experiencias culturales y las pueden vivir en su propio país, ¿para qué van a venir hasta acá? ¿Verdad? Entonces, eso es parte de lo que también tenemos que considerar. Mantenernos auténticos, estar orgullosos de lo nuestro y compartir con el resto del mundo lo que somos. Por eso es que los turistas vienen con nosotros y creo que dentro de todas las gestiones que hacemos para que el turismo sea cada vez más sostenible y sea cada vez más un apoyo mayor a nuestra economía, creo que debemos considerar todas estas cosas para, como diría la doctora Maryland Morant, no morir de éxito. Eso sería mi aporte para el día de hoy y más bien escuchar si tienen alguna consulta o comentario del público que nos acompaña. Bueno, muchísimas gracias, Paola, ¿verdad? Primeramente por hacernos esa intervención, ¿verdad? De esta síntesis, de llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Tan importantes y pues que son conocimientos que debemos manejar y desarrollar, ¿verdad? Bueno, le comento que en el chat no tenemos consultas, entonces no sé si quiere agregar algo más a modo de despedida o así estamos bien. Eso sería básicamente. Esperamos que el contenido que se compartió hoy les dé una orientación sobre cómo podemos identificar este patrimonio y también una última cosa muy importante que mencionó la doctora Maryland Morant. O sea, la comunidad tiene que identificarse con ese patrimonio y poder reconocer su significancia. Si para la comunidad no es importante, entonces, o dos cosas, o realmente ellos sienten que no los representa, o es algo que más bien está haciendo, como en el caso que nos comentó la doctora María Álvarez, probablemente no lo ven como algo importante para ellos porque está siendo explotado por otros. Y por eso sienten que no hay beneficio para ellos. Pero recordemos que todo lo que hagamos de actividad turística debe ir de la mano con lo que busca la comunidad, con qué se sienten representados, con qué se sienten cómodos, qué desean compartir con las personas que visitan el lugar. Y definitivamente es importante, no solamente desde el punto de vista de que la comunidad se sienta bien, que es lo principal, sino que además al observar ese potencial y sentirse identificados, sentir ese significado de la significancia del patrimonio, puede darse un mayor apoyo de la comunidad para la actividad turística y en este apoyo
de la comunidad va a encontrar entonces nuevas fuentes de empleo o complemento a su actividad económica. Así que creo que es un ganar-ganar y por eso en todo momento, tal como lo hace el Instituto Costarricense de Turismo con las comunidades, las organiza, trabaja con ellas y con los actores del lugar, qué es lo que ustedes quieren poner en valor, qué es lo que sienten que es lo que los representa, qué es lo que tiene el mayor significado para ustedes, qué es lo que los hace diferentes de los demás y que queremos mostrar al mundo. Todo eso tiene que construirse junto con la comunidad. Así es correcto. Bueno, agradecemos muchísimo su espacio, su disposición, doña Paola, por acompañarnos, ¿verdad?, en esta mañana y terminar de amarrar, ¿verdad?, todo este tema y todo lo que se desarrolló en los videos, tanto en la sesión anterior como esta. Y pues bueno, agradecer a toda la audiencia que estuvo conectada, que interactuó también. Y bueno, también agradecemos a los compañeros de TI, a la compañera Maciel Reyes, que nos ayuda a que todo esto pues se desarrolle y se haga posible también. Y bueno, a manera de despedida, agradecemos mucho, ¿verdad?, todo su tiempo, su disposición a la audiencia y les deseamos una muy bonita tarde y ahora un muy buen provecho. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.